las 11:47 de la noche, la torre de control recibió una llamada de auxilio. El problema no era la emergencia, el problema era que ese avión había desaparecido hace 23 años. A las 11:47 de la noche del 15 de marzo de 2018, la torre de control del Aeropuerto Internacional de Ciudad de México recibió una transmisión que haría que 3 operadores renunciaran esa misma noche. Torre, aquí vuelo Aeroméxico 2431. Necesitamos permiso para aterrizaje de emergencia. La voz del piloto sonaba entrecortada, asustada, pero eso no era lo extraño. Lo extraño era que el vuelo Aeroméxico 2431 había desaparecido del radar hacía exactamente 23 años. En 1995, vuelo 2431, identifíquese. ¿Cuál es su posición? No lo entienden. Despegamos de Guadalajara hace 2 horas. ¿Por qué nos piden que nos identifiquemos? Estamos en la ruta asignada. El controlador revisó los registros. El vuelo 2431 había despegado de Guadalajara el 15 de marzo de 1995 con destino a la Ciudad de México. Nunca llegó. 146 pasajeros y 8 tripulantes desaparecidos, sin rastro, sin restos, sin explicación. Y ahora, 23 años después, estaba pidiendo permiso para aterrizar. Mi nombre es Roberto Cárdenas. Era supervisor de turno esa noche. Lo que voy a contar está en los archivos clasificados de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Archivos que según el gobierno no existen. Cuando escuchamos esa transmisión, lo primero que pensamos fue en una broma. Algún piloto privado usando el número de vuelo de un avión perdido. Pasa más seguido de lo que creen. Pilotos con mal gusto. Pero entonces apareció en el radar un Boeing 737-300, exactamente donde decía estar, aproximándose desde el oeste a 35,000 pies. Imposible, dijo Márquez, el controlador principal. Revisé ese espacio aéreo hace 3 minutos. No había nada. Apareció de la nada, literalmente. Activamos todos los protocolos, alertamos a seguridad, desviamos todos los vuelos en un radio de 50 kilómetros y entonces hicimos algo que nunca antes habíamos hecho. Le dimos permiso para aterrizar a un avión que no debería existir. Vuelo 2431 está autorizado para aterrizaje en pista 23R. Reduzca velocidad a 180 nudos y descienda a 10,000 pies. Recibido, torre. Estamos descendiendo, pero hay algo mal aquí. ¿Qué sucede? 2431. Silencio. 10 segundos que parecieron horas. Los pasajeros no despiertan. ¿Qué quiere decir con que no despiertan? Exactamente eso. Hemos aterrizado. Esperen, no, todavía estamos en el aire, pero juro que sentí el impacto. Los pasajeros están dormidos en sus asientos, todos. Mi copiloto también. Intenté despertarlo y su piel está fría. Torre, su piel está fría. La voz del piloto comenzó a quebrarse. Necesito que mantenga la calma, capitán. ¿Cuál es su nombre? Morales, capitán Eduardo Morales. Llevo 15 años volando. Conozco mi avión, pero esto... Nunca había visto algo así. Los pasajeros no respiran, no se mueven, pero tampoco no están muertos. Es como si estuvieran esperando algo. En la torre observábamos en los monitores. El avión descendía perfectamente, demasiado perfectamente, como si estuviera en piloto automático, pero según el piloto, él tenía control manual. Capitán Morales, vamos a tener ambulancias esperando, médicos, todo lo que necesite. Solo concéntrese en aterrizar el avión. Torre, acabo de ver algo en el pasillo. ¿Qué vio? Una niña en vestido blanco caminando hacia la cabina. Pero revisamos el manifiesto antes de despegar. No había niños solos en este vuelo. Y además,
Además que, capitán, puedo ver a través de ella. El avión estaba a 5.000 pies, luego a 3.000. Podíamos verlo con nuestros propios ojos ahora, acercándose a la pista, las luces de aterrizaje encendidas, todo normal, excepto que no lo era. Torre, la niña está tocando los controles, está poniendo su mano sobre la palanca de potencia. Capitán, mantenga el control del avión, mantenga el control. No puedo, ella está sonriendo, me está mirando y está sonriendo. Torre, tiene la boca llena de sangre, su vestido blanco está empapado de sangre y ella está... La transmisión se cortó. El avión estaba a 500 pies, 400, 300. En la torre todos estábamos de pie. Paramédicos, bomberos, patrullas, todos esperando en el perímetro de la pista. 200 pies, 100 pies. El avión tocó la pista perfectamente. Las ruedas hicieron contacto con el concreto. Vimos las chispas de los frenos. Todo procedimiento normal. Y entonces se desvaneció. No explotó, no se estrelló, simplemente dejó de estar ahí. Un segundo estaba rodando por la pista a 150 kilómetros por hora. Al siguiente no había nada, solo la pista vacía bajo las luces del aeropuerto. Revisaron las grabaciones de las cámaras, todas, desde 47 ángulos diferentes. En 46 de ellas no aparecía ningún avión, solo pista vacía, nada aterrizando. Pero en una cámara, la más vieja, una que estaba programada para ser reemplazada al día siguiente, se veía todo. Se veía el avión aterrizar, se veía rodar por la pista y se veía, justo antes de desvanecerse, una figura pequeña en la ventana de la cabina, una niña en vestido blanco, mirando directamente a la cámara, sonriendo. Investigaron el vuelo original de 1995, el que había desaparecido. Encontraron el manifiesto de pasajeros. Asiento 21F, Sofía Ramírez, 8 años, viajando sola para visitar a su abuela en Ciudad de México. Nunca llegó. Buscaron en los archivos policiales. En marzo de 1995, 2 días antes de que el vuelo desapareciera, una niña llamada Sofía Ramírez fue reportada desaparecida en Guadalajara. La encontraron 3 días después del vuelo perdido, en un terreno baldío, vestido blanco, empapado en sangre, garganta cortada, pero aquí está lo que nadie puede explicar. El reporte forense estableció que había muerto al menos una semana antes de ser encontrada. Eso significaría que murió días antes de abordar el vuelo. El capitán Eduardo Morales existió. Voló para Aeroméxico de 1989 a 1995. El 15 de marzo de 1995 era el comandante del vuelo 2431. Nunca se encontró su cuerpo. Después de esa noche, revisaron los registros de audio de la torre de control. Todas las transmisiones del 2431 desde 1995. La última transmisión antes de desaparecer del radar decía: Torre, los pasajeros no despiertan. Hay una niña en el pasillo, está caminando hacia mí. Torre, pueden escucharme, está tocando los controles. Exactamente las mismas palabras, el mismo pánico, la misma voz. 23 años después, yo renuncié 2 meses después. Márquez tuvo un colapso nervioso y está en tratamiento psiquiátrico. El tercer controlador de esa noche se mudó a España y nunca volvió a trabajar en aviación, porque todos sabemos la verdad. Ese avión no aterrizó en 2018. Ese avión ha estado intentando aterrizar cada noche desde 1995 y cada noche una niña muerta lo asegura de que nunca lo logre. ¿Qué haces cuando tu aerolínea pierde un avión con 101 personas a bordo, cuando se estrella en los Everglades y se hunde en el pantano? Si eres Eastern Airlines en 1972, haces lo más lógico y económico. Rescatas las piezas que aún funcionan y las instalas en otros aviones. Asientos, compartimientos de equipaje,
paneles de control, galley equipment, piezas perfectamente funcionales de un avión muerto. Lo que no haces es advertirle a las tripulaciones que esas piezas vienen del vuelo 401, el vuelo donde murió el capitán Bob Loft y el ingeniero de vuelo Don Repo. Y definitivamente no les adviertes que esas piezas vienen con extras. Soy Patricia Moreno. Fui sobrecargo de Eastern Airlines de 1973 a 1975. Mi testimonio está documentado en el libro The Ghost of Flight 401 de John G. Fuller. La primera vez que lo vi fue en el vuelo 318 de Nueva York a Miami, diciembre de 1973, casi un año después del accidente. Estaba haciendo mi recorrido normal de prevuelo, revisando que todo estuviera en su lugar en la cocina del avión, cuando noté a un hombre con uniforme de Eastern sentado en el último asiento de primera clase, uniforme de ingeniero de vuelo, completo, perfectamente planchado. Señor, disculpe, pero este es un área restringida antes del abordaje. ¿Cómo entró aquí? Me miró directamente, sin parpadear, y dijo: revisar el horno del microondas. Su voz sonaba apagada, como viniendo desde muy lejos. ¿Perdón? Revisar el horno. Me acerqué para pedirle identificación y desapareció. No salió corriendo, no se escondió. Simplemente ya no estaba ahí. Pensé que estaba volviéndome loca. Estrés, mucho café, poco sueño, las excusas que nos damos. Pero llamé al mecánico de todas formas. Le pedí que revisara el horno del microondas. Encontró un cortocircuito en el cableado. Si hubiéramos volado así, habríamos tenido un incendio en pleno vuelo. El incidente de Patricia fue el primero reportado oficialmente, pero no fue el último. En enero de 1974, el capitán de un L-1011, el mismo modelo que el 401, estaba realizando el checklist prevuelo cuando su copiloto entró en pánico. «Capitán, ¿hay alguien en tu asiento?» El capitán volteó. Había un hombre mayor sentado en el asiento del comandante. Uniforme de Eastern, 4 barras en los hombros. «Capitán, ¿quién demonios es usted y qué hace en mi cabina?» El hombre lo miró con expresión seria. «No se preocupen por nosotros, ya nos encargamos de todo». El capitán reconoció la cara. La había visto en los periódicos, en las ceremonias conmemorativas. Era el capitán Bob Loft, el comandante del vuelo 401, muerto hacía más de un año. «Dios mío», susurró el copiloto. Bob Loft sonrió tristemente. «No hay problema, solo revisen el tren de aterrizaje durante el vuelo». Y desapareció. Reportaron el incidente. Eastern quería despedirlos, acusarlos de estar bajo influencia, pero había un problema. El copiloto había grabado todo en audio. En esa época, algunos pilotos llevaban grabadoras personales para entrenamiento. La cinta contenía la voz, las palabras exactas y al fondo el sonido de alguien materializándose y desmaterializándose. Eastern confiscó la cinta inmediatamente. Marzo de 1974. Vuelo de Miami a JFK L1011, lleno de piezas del vuelo 401. 5 pasajeros diferentes que no se conocían entre sí, que estaban sentados en diferentes secciones del avión, llamaron a los sobrecargos durante el vuelo. Todos reportaron lo mismo. Hay un hombre con uniforme sentado en el asiento vacío junto a mí. Dice que es ingeniero de vuelo, pero está transparente. Puedo ver a través de él. Los sobrecargos pensaron que era una broma, algún tipo de histeria colectiva, hasta que uno de ellos bajó a la bahía de carga para revisar algo y encontró a un hombre inspeccionando el sistema hidráulico. «Señor, esta área está restringida, no puede estar aquí». El hombre se enderezó. El sobrecargo reconoció el uniforme. «Ingeniero de vuelo, Don Repo», dijo el hombre. «Estoy checando que todo esté bien. Tuvimos problemas con este sistema antes. ¿Cómo entró aquí? ¿Cómo?» Don Repo señaló un panel específico. «Revisen esto. Hay una fuga de fluido hidráulico, pequeña pero peligrosa en vuelos largos». El sobrecargo corrió a avisar al capitán. Cuando regresaron con mecánicos, Don Repo ya no estaba.
pero encontraron la fuga exactamente donde había señalado. Eastern Airlines negó todo, amenazó con demandas a cualquiera que hablara públicamente, pero el investigador John Fuller documentó más de 20 avistamientos, con testigos, con nombres, con fechas específicas, pilotos, sobrecargos, pasajeros, mecánicos, todos describiendo a las mismas dos personas: capitán Bob Loft, ingeniero de vuelo Don Repo, siempre en aviones con piezas del vuelo 401, siempre advirtiendo sobre problemas mecánicos, siempre desapareciendo sin dejar rastro. La aerolínea finalmente tomó una decisión. En 1975, Eastern Airlines removió todas las piezas recuperadas del vuelo 401 de todos sus aviones, sin explicación oficial. Solo dijeron que era procedimiento estándar de mantenimiento. Costó millones de dólares reemplazar equipamiento perfectamente funcional. Las apariciones cesaron después de que removieron las piezas. Loft y Repo dejaron de aparecer. La teoría oficial: histeria colectiva, estrés postraumático, sugestión. Pero hay algo que la teoría no puede explicar. Cada una de las advertencias que dieron resultó ser cierta. Hornos defectuosos, trenes de aterrizaje, fugas hidráulicas, fallas eléctricas, problemas que, si no se hubieran detectado a tiempo, habrían causado accidentes. Bob Loft y Don Repo murieron cuando su avión se estrelló porque el tren de aterrizaje falló, y pasaron los siguientes 2 años asegurándose de que ningún otro avión tuviera el mismo destino. 2 hombres muertos salvando vidas, fantasmas, residuos psíquicos, conciencia atrapada en metal. Nadie lo sabe. Lo que sí sabemos es esto: después de remover las piezas del 401, Eastern Airlines tuvo varios accidentes menores, problemas mecánicos que no fueron detectados a tiempo. Nadie murió, pero pudo haber pasado, porque sus guardianes fantasmales ya no estaban ahí para advertirles. 14 de agosto 2005. Un Boeing 737 despega de Larnaca, Chipre, con destino a Praga. A las 9:37 de la mañana, el control de tráfico aéreo griego nota algo extraño. El vuelo no responde a las llamadas de radio. Helios 522, aquí control Atenas. Responda. Silencio. Helios 522, si pueden escucharnos pero no pueden transmitir, rompan a la izquierda. El avión continuó volando en línea perfectamente recta, en piloto automático, a 35.000 pies de altura, 121 personas a bordo y nadie respondiendo. Enviaron jets de combate F-16 para interceptar, para ver qué estaba pasando. Lo que vieron los haría tener pesadillas por el resto de sus vidas. El piloto del F-16, Mayor Gramático, voló junto al 737 a menos de 100 metros de distancia. Miró por las ventanas. Control, los pasajeros están inmóviles, no se mueven. Las máscaras de oxígeno están desplegadas, pero nadie las está usando. Es como ver maniquíes, como una exhibición de museo. ¿Y la cabina? El copiloto está desplomado sobre los controles. No puedo ver al capitán, pero esperen, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien consciente? Hay un hombre entrando en la cabina. No lleva uniforme de piloto, parece un sobrecargo. Está tratando de controlar el avión. Control, está tratando de volar el avión. El hombre era Andreas Prodromou, 25 años, sobrecargo, sin entrenamiento de piloto, pero había tomado lecciones de vuelo privadas, conocía lo básico y era el único que quedaba consciente en un avión lleno de muertos, porque eso es lo que eran. Los 121 pasajeros, los pilotos, la tripulación completa, todos muertos por hipoxia, falta de oxígeno, sus cerebros apagándose lentamente mientras el avión seguía volando en automático.
Andreas había estado en la parte trasera del avión cuando notó que algo andaba mal. Se puso una botella de oxígeno portátil, subió a la cabina, encontró a sus amigos, sus compañeros de trabajo muertos en sus asientos, los pilotos desplomados sobre los controles y el avión volando solo hacia Atenas, hacia una ciudad de 4 millones de personas. Andreas intentó llamar por radio, no funcionaba. Intentó cambiar el rumbo del avión, no podía desactivar el piloto automático sin los códigos. El combustible se estaba agotando. El mayor gramático observaba desde su F-16, impotente. Está llorando, reportó. El hombre en la cabina está llorando. Está intentando escribir algo en un papel. Lo está pegando contra la ventana. ¿Qué dice? No puedo leerlo completo. Solo veo hipoxia, todos muertos. Lo siento. A las 12:03 de la tarde, el motor izquierdo del 737 se apagó, sin combustible. Andreas sabía lo que venía. Tenía minutos antes de que el motor derecho también fallara. El mayor gramático vio algo más. Control, está haciendo la señal de la cruz. Está rezando. A las 12:04 de la tarde, el motor derecho se apagó. El Boeing 737, ahora un planeador de 70 toneladas, comenzó a caer. Andreas Prodromou, un sobrecargo de 25 años que soñaba con ser piloto, estaba solo en una cabina con 2 pilotos muertos, tratando de controlar un avión que pesaba tanto como 50 elefantes, sin motores, sin energía, sin esperanza. El avión cayó durante 3 minutos. 3 minutos en los que Andreas luchó con los controles, tratando desesperadamente de alejarse de la ciudad. El F-16 lo siguió hacia abajo, testigo de los últimos momentos. El 737 se estrelló en una colina a 40 kilómetros al norte de Atenas. Si hubiera caído 5 kilómetros más cerca, habría impactado en zona residencial. Miles habrían muerto. La investigación reveló lo sucedido. Un error de mantenimiento. La presurización de cabina configurada incorrectamente. El aire volviéndose más delgado a medida que el avión ascendía. Los pilotos confundidos por la falta de oxígeno. Sus cerebros fallando. Sus cuerpos colapsando. Los pasajeros cayendo en un sueño del que nunca despertarían, y Andreas en la parte trasera con acceso a oxígeno portátil, sobreviviendo lo suficiente para intentar salvar a todos. Pero hay algo más, algo que el mayor gramático nunca ha podido olvidar. En los últimos segundos antes del impacto, vio a Andreas a través de la ventana de la cabina. Ya no estaba luchando con los controles, estaba simplemente sentado, mirando hacia adelante. Y a su lado, de pie junto al asiento del capitán, había 2 figuras. Parecían los pilotos, me dijo Gramático cuando lo entrevisté en 2019, pero estaban transparentes como hologramas y tenían las manos sobre los hombros de Andreas, como consolándolo, como diciéndole que hizo lo mejor que pudo. ¿Está seguro de lo que vio? He volado por 30 años, he visto de todo, pero eso fue real. 2 hombres muertos despidiéndose del héroe que intentó salvarlos a todos. El avión impactó 3 segundos después. Andreas Prodromou murió instantáneamente. Tenía 25 años. Iba a casarse en octubre. Su novia encontró en su casillero una nota que había escrito semanas antes. Si algo me pasa en el aire, quiero que sepan que no tengo miedo de morir, solo de no haber intentado salvar a alguien. Y en sus últimos momentos, rodeado de muerte, Andreas Prodromou hizo exactamente eso. Intentó, y tal vez, solo tal vez, los espíritus de los pilotos que murieron primero estuvieron ahí para acompañarlo en sus últimos segundos, para decirle, lo hiciste bien, descansa ahora. Estas no son leyendas urbanas, son eventos documentados, investigados, archivados. El vuelo 2431 existe en archivos clasificados mexicanos. El vuelo 401 de Eastern está documentado en múltiples testimonios verificados.
El Helios 522 tiene grabaciones, testimonios de pilotos militares, investigaciones internacionales. El cielo no es solo un lugar de libertad y aventura. A veces es un limbo, un espacio entre la vida y la muerte, y a 35.000 pies de altura, lejos de todo y todos. Cuando algo sale mal, los muertos no siempre descansan. A veces vigilan, a veces advierten, a veces acompañan. Buenas noches. Y la próxima vez que aborden un avión, recuerden, no todos los pasajeros llegan al destino final y algunos nunca se van.